Bueno, buenas tardes. Aló, ¿me escuchan? ¿Me pueden por favor confirmar que me estén oyendo bien? Buenas tardes, si lo escuchamos. Vale, gracias. Tengo un montón de eco, no sé por qué. Bueno, vamos a entrar en materia hoy en cuanto a los modelos de... No sé por qué tengo tanto eco, perdónenme. Qué pena, qué pena. Listo. Entonces, les decía que vamos a entrar en materia ya con el primer modelo de la clase, que es el modelo neoclásico de crecimiento económico. Yo lo que normalmente hago es, o lo que hice el semestre pasado cuando mientras estemos en virtualidad, es escribir en este tablero que les comparto y luego les mando este PDF y pues las notas de clase mucho más limpias también van a estar disponibles para ustedes para que las vean. Entonces, para que puedan estar poniendo atención a lo que estoy haciendo. De nuevo, en cualquier momento que necesiten, abran el micrófono y me hacen la pregunta que tengan, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar hoy con el modelo neoclásico de crecimiento económico, que ya les explico un poco qué es el modelo de Solow. Y esta versión que vamos a ver es la versión más sencilla. Ya les explico un poco de qué se trata esto. Versión más sencilla. Y básicamente, versión más sencilla simplemente porque no tiene crecimiento de la población ni tiene cambio técnico. El punto de partida, digamos, el punto de partida natural de todos los modelos de crecimiento económico que vamos a ver durante el curso. Esto aplica para todos los modelos, no solo para el modelo de crecimiento. El punto de partida natural es una tecnología de producción del bien final no es otra cosa que la función de producción agregada. Que básicamente lo que vamos a ver en todos los modelos vamos a partir de una función de producción. La voy a escribir de la forma, de alguna manera más genérica posible. El producto final de la economía, que lo vamos a denominar como YT, el producto final, o el producto agregado, va a ser una función de múltiples cosas, dependiendo del modelo que estemos viendo. Puede tener más o menos factores de producción esa tecnología de producción del bien final, pero los estándares, digamos, los factores estándar son el capital, el trabajo. Hay modelos que incorporan capital humano distinto a trabajo, es decir, una fuerza laboral que de alguna manera tiene una calificación diferente al trabajo bruto o al trabajo no calificado. Y va a haber de alguna manera un parámetro, perdón, no un parámetro, una variable que mide la productividad total de los factores. Entonces, básicamente, si quieren lo ponemos así, el KT es el capital físico, LT es el trabajo no calificado, HT es el trabajo calificado o el capital humano, si quieren, y AT, que va a ser muy importante en varios de los modelos, especialmente en la segunda parte del curso, pero es una de las principales fuentes de crecimiento
digamos, económico en el largo plazo. Vamos a ver varios modelos que tienen, cuya fuente de crecimiento, digamos, es el cambio en ese parámetro tecnológico. Esto se denomina de muchas formas. Vamos a llamarlo el parámetro tecnológico o la variable tecnológica, no importa. Tecnológico, que es la productividad total de los factores. Y una cosa que va, perdón, productividad total de los factores. Una cosa que va a aparecer recurrentemente en el curso y que yo hago mucha insistencia en este parámetro tecnológico, este A sub T, va a medir, para definirlo muy textualmente, va a medir la eficiencia con la cual se combinan los factores de producción que son el capital, el trabajo, el capital humano, etcétera, para producir el bien final. En otras palabras, el bien final que es obviamente YT. En otras palabras, lo que les estoy diciendo acá es que uno puede tener dos economías con el mismo nivel de capital, el mismo nivel de trabajo, el mismo nivel de capital humano, o dos de esas tres cosas, etcétera, pero puede tener, esas dos economías pueden diferir en la eficiencia con la cual combinan los factores de producción para el bien final. La forma en que, digamos, los procesos productivos están diseñados o diferencia, puede medir también un tema de instituciones, de las reglas del juego, etcétera, de las restricciones al comercio, una cantidad de cosas, todo lo que no puede explicar y esto de alguna manera, por eso algunos autores han llamado el parámetro AT el residuo de solo, es decir, todo lo que no se puede explicar del cambio en el producto a partir del cambio en los factores de producción, eso es como el residuo, lo que queda por explicar y eso algunos autores lo denominan AT que hay un autor que dijo es como el tamaño de nuestra ignorancia, lo que no, la parte que no podemos explicar del producto agregado a la economía a partir de cambios en los factores de producción, capital, físico, trabajo y capital humano. Entonces, básicamente todos los modelos que vamos a ver parten de una tecnología de producción. Hay unos que solo tienen capital, otros que tienen capital de trabajo, otros que tienen capital físico y capital humano y no tienen trabajo, otros que tienen de todo, etcétera, etcétera. En particular, vamos a ver modelos, con este arrancamos, el modelo que enfatiza como motor de crecimiento económico el capital físico, la acumulación de capital físico, es Solow, el Ramsey, que es una versión de Solow con endogenizando el ahorro, y el modelo Y igual a AK, ¿vale? Luego tenemos el modelo de Lucas, quieren pongamos acá Lucas, que es básicamente un modelo que explica el crecimiento económico a largo plazo endógeno a partir de la acumulación de capital humano. Y en AT tenemos básicamente todos los modelos de cambio tecnológico. Entonces, vamos a ver unas versiones sencillas que son los modelos de Learning by Doing o aprender haciendo. Y los modelos de investigación y desarrollo, que son básicamente Romer, esto es en la parte final del curso, Aguion y Howitt. Y el modelo de difusión tecnológica endógena, que es lo que yo hice. Entonces, simplemente para que tengan como una especie de mapa de lo que vamos a ver en el curso. Obviamente hay un poquito más de cosas que esto, pero lo que vamos a estar viendo en el curso es diferentes modelos o maquetas de una economía que de alguna manera explican el cambio en el producto agregado y lo que más nos importa, el cambio en el producto per cápita de la economía. Pero siempre, uno siempre tiene que hacer la transformación del producto agregado al producto per cápita dividiendo por la población, pero siempre de alguna manera cualquier modelo que veamos de crecimiento económico o un modelo de macroeconomía a largo plazo va a partir, el punto de partida inicial es una tecnología de producción del bien final que ahorita vamos a entrar a caracterizar y que hay que caracterizar desde el principio porque al final del día lo que uno tiene es que lo que quiere es explicar cambios en YT, qué de las cosas que determinan YT explican que la economía crezca en el corto plazo, en el largo plazo, o que crezca solo en el corto plazo y no en el largo plazo como en Solow, o que crezca tanto en el corto como en el largo plazo como en los modelos de crecimiento endógeno. Entonces, de alguna manera, siempre partimos de una función de producción y lo que tienen los diferentes modelos que vamos a ver en el curso son diferentes explicaciones de cuál es el motor de crecimiento económico. Y no solo el motor, sino qué hace, digamos, qué explica ese motor endógenamente. Vamos a tener como al principio unos modelos de crecimiento exógenos
Y hay otros modelos que son los de la segunda parte del curso, lo que arrancaremos a ver, no sé, después de Semana Santa, que son básicamente los modelos de crecimiento donde por dentro del modelo se explica el crecimiento económico de largo plazo, a partir de fundamentales, de decisiones que toman los agentes, etc. Entonces, la pregunta fundamental que vamos a hacer en cualquiera de los modelos, esto no es solo del modelo de Solow, esto es de todos los modelos, es cómo cambios en KT, LT, AT o HT, es decir, en los factores de producción, hacen que cambie YT y en particular, más que YT, YT sobre L, que es el producto per cápita. El Y minúscula si quieren, ¿vale? Y esa va a ser la pregunta fundamental que nos vamos a estar haciendo durante todo el curso. ¿Qué es lo que explica que en el corto y en el largo plazo haya cambios en el producto per cápita de la economía? Recuerden de la presentación inicial que les hice la vez pasada, a nosotros, digamos, a pesar de que partimos de una tecnología de producción agregada del bien final, lo que nos interesa no es cuánto producto agregado produce la economía. China, India, probablemente Brasil, México, los países muy grandes en población, pues tienen un producto agregado muy grande, pero porque tienen mucha gente. Pero no necesariamente estos países, por tener un producto agregado grande y porque tengan mucha población, son países que disfrutan, digamos, de alguna manera sus ciudadanos, sus habitantes, una mayor calidad de vida. Entonces, por eso siempre nos enfocamos en el producto per cápita. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Per cápita o producto por trabajador. ¿Qué es la medida por trabajador? ¿Qué es la medida real de cuál es el nivel de bienestar que disfruta cada persona en la economía? ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Esto es como una introducción o un mapa, digamos, genérico de lo que va a ser el curso. Partimos de una función, es mucho más complicado que esto, obviamente, pero aquí yo les estoy caricaturizando un poquito lo que vamos a hacer en el curso, pero al final del curso, en la última clase o en cualquier clase que ustedes se devuelvan, se van a dar cuenta que lo que estamos haciendo es esto que les estoy diciendo en estos 10 primeros minutos de clase. Cómo cambios en los factores de producción o cómo las interacciones entre los factores de producción hacen que el producto agregado y el producto per cápita de la economía cambie en el corto y en el largo plazo. Obviamente, si hay puede ser, la tasa de crecimiento en el corto y en el largo plazo puede ser diferente. Eso se llama la transición, digamos, hacia una cosa que se llama el estado estacionario, y eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en los modelos. Entonces, ya arrancando, si no hay preguntas, arranco con Daniel, sí, yo tengo una pregunta. Yo tengo un par de preguntas pequeñas. La primera es, ¿qué notación se utiliza para ese PIB per cápita? Que no me queda claro. Y la segunda es, considerando que por un lado está el trabajo sin ningún tipo de calificación y por otro lado está... Perdóneme, Mateo, me repite que tenía los audífonos conectados y estaba yendo súper lejos y ya entendí por qué. Perdón, perdón, perdón. Ok, ok. La primera me gustaría saber bien cómo es la notación para PIB per cápita, que no me queda del todo claro. Y lo segundo es teniendo en cuenta que la mano de obra o el número de trabajo que hay es distinto al capital humano, pero que ambos, digamos que en alguna medida comparten, digamos, hace falta el trabajador para desarrollar ambas actividades. ¿Cómo se hace para que capital humano por un lado y los trabajadores no generen un problema de doble contabilidad? Porque como está definido más arriba es trabajo no calificado y después capital humano. Entonces, ¿cómo se hace para distinguir esas dos cosas que más adelante no se vaya a generar doble contabilidad? Vale. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, que lo estaba escribiendo y le estaba poniendo atención al mismo tiempo, el producto agregado a la notación va a ser una Y mayúscula, que es el PIB total de la economía. Y el producto por trabajador, es decir, el PIB total, el producto agregado dividido por el número de trabajadores, va a ser el PIB por trabajador, ¿vale? Y ese va a ser, de alguna manera, vuelvo y lo resalto en rojo, lo que resalté antes también en rojo. Esta va a ser nuestro objetivo, digamos, de análisis. Obviamente, antes de saber cómo evoluciona el PIB por trabajador, que es lo que nos interesa, tenemos que saber
cómo evoluciona el PIB agregado a la economía. En algunos modelos vamos a suponer que la población es constante, es decir, que no hay tasa de crecimiento de la población y simplemente como no subimos tasa de crecimiento de la población, la normalizamos a 1, que hay un trabajador en la economía, eso es inocuo, completamente inocuo, y nos enfocamos, digamos, el producto agregado, esa es la primera versión del modelo, el modelo que empezamos a ver hoy, es lo mismo hablar del producto agregado que el producto por trabajador si normalizamos la población a 1, decimos la población es una persona y es una normalización completamente inocua. Podríamos decir que es 1 millón de personas o 48 millones como en Colombia o 100 y pico millones como en México, lo que sea, y no cargamos, digamos, un número así, sino que lo asumimos. Sobre la segunda pregunta, la diferencia entre el trabajo calificado y el trabajo no calificado es un tema fundamental. Digamos, en la realidad, digamos, cuando uno mira las empresas, las economías, hay unos trabajadores no calificados que llevan, esto tiene un nombre en inglés, yo siempre me confundo entre esos dos nombres, entonces ni lo menciono. Trabajadores no calificados y hay trabajadores calificados. De alguna manera, en lo que tiene uno que pensar, perdón un segundo. En lo que debe uno pensar básicamente es que hay unos trabajadores que tienen un nivel de educación cero y otros trabajadores cuyo nivel de educación es mayor que cero. Esos trabajadores que tienen un nivel de educación cero básicamente tienen unos skills, digamos, unas cualidades básicas que les permiten hacer trabajos no calificados. Piensen, por ejemplo, en trabajadores de la construcción o trabajadores de servicio doméstico o trabajadores que no necesitan de alguna manera un cierto número de años de educación para ejercer ciertas labores. Y hay otros segmentos de la población, otros trabajos en la economía que requieren calificaciones muy avanzadas para llevar a cabo ciertas labores. Por ejemplo, científicos que trabajan en laboratorios de farmacéuticas. Obviamente es muy diferente a una persona que en 3 horas le enseñan cómo pegar ladrillos o cómo limpiar algo o cómo conducir un camión, etcétera. Pues no en 3 horas, pero el nivel de educación que se necesita para diferentes tipos de labores es muy diferente. Entonces, en los modelos, digamos, de macroeconomía, no solo de crecimiento económico, sino de macroeconomía, obviamente tenemos que distinguir entre el trabajo calificado y el no calificado. Uno de los objetivos, obviamente, de política económica en cualquier país que ustedes analicen es que el nivel de cualificación de los trabajadores aumente, es decir, que su capital humano aumente. Capital humano no solo es años de educación, esa es una proxy de capital humano, sino también experiencia en el trabajo, años no solo de educación, sino años trabajando en un sector en donde se va adquiriendo experiencia, destrezas, conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces son dos cosas que se distinguen se hacen diferentes en los modelos de macro dinámicas y especialmente en los modelos de crecimiento económico, ¿vale? Son dos cosas que se diferencian. El capital humano solo nos va a aparecer más adelante, en 2 o 3 modelos nos va a aparecer el capital humano. Por ahora en solo lo que va a haber es capital físico y trabajo no más. Y un parámetro tecnológico que en principio no va a cambiar y que al no cambiar lo vamos a normalizar a 1, pero esas son normalizaciones inocuas. Inocuas es básicamente que no cambian en nada digamos, las predicciones del modelo. Entonces, vamos a arrancar con la versión más sencilla. Del modelo de Solow. Y ya les explico ahorita qué significa versión más sencilla. Ya ahorita va a aparecer, ¿no? Todavía no, en unos segunditos va a aparecer. Básicamente lo que tenemos acá es el modelo de Solow. Es el punto de partida natural de prácticamente todos los modelos de crecimiento económico. En donde en este modelo se enfatiza en la acumulación de capital físico como motor de crecimiento económico.
se enfatiza en la acumulación de capital como motor de crecimiento, como motor de crecimiento económico, por lo menos en el corto plazo. Van a ver, y esto va a ser casi que repetitivo durante las primeras 3, 4 semanas, que el modelo de Solow, que es un modelo que, de nuevo, que enfatiza la acumulación de capital físico, es un modelo que no predice crecimiento en el largo plazo, a menos que uno asuma que hay progreso tecnológico exógeno. Ese progreso técnico obviamente es endógeno, todos sabemos que, digamos, las decisiones de investigación y desarrollo, de innovaciones, de creación de nuevas patentes, de nuevos bienes internos de capital, es algo endógeno que viene y es consecuencia de unas decisiones endógenas de firmas, de agentes que toman decisiones de cierto tipo de decisiones de inversión en capital físico o en conocimiento o en desarrollo de patentes en sectores de investigación y desarrollo, y va a ser, digamos, lo vamos a endogenizar en la segunda parte del curso. Pero en el modelo de Solow, tal cual lo vamos a empezar a ver hoy, el motor de crecimiento, por lo menos en el corto plazo, es la acumulación de capital físico. Y una cosa que va a pasar, aquí me estoy anticipando un poco, es que cambios en la tasa de ahorro, que es una cosa un poco contraintuitiva en principio, vamos a entender por qué pasa esto, cambios en la tasa de ahorro no conllevan a mayor tasa de crecimiento económico en el largo plazo, a una mayor tasa de crecimiento económico en el largo plazo, pero sí a mayores niveles de PIB per cápita en el largo plazo. Entonces, lo que les estoy diciendo en este bullet, de alguna manera, es que si una economía, por ejemplo, ahorra el 30%, los agentes en una economía ahorran en promedio el 30% de su ingreso y pasan a ahorrar el 45% de su ingreso, es decir, hacen un aumento sustancial en sus tasas de ahorro, eso no necesariamente, y eso es contraintuitivo en principio, no necesariamente lleva a que la tasa de crecimiento económico que vamos a observar en estas economías sea más alta en el largo plazo, pero sí lleva a que temporalmente haya un aumento de la tasa de crecimiento económico y por lo tanto, y por ende de alguna manera, a un mayor nivel de producto por trabajador, pero no a una mayor tasa de crecimiento del producto por trabajador. En este modelo sencillo, vamos a asumir, digamos, la forma en que yo presento estos modelos de crecimiento siempre digamos, siempre es estándar. Partimos el modelo básico, digamos, la mejor forma de entender una teoría es partir de su versión más sencilla, que es esta que vamos a ver hoy, y le vamos colgando cosas despacio. Crecimiento de la población primero, luego le colgamos cambio tecnológico, luego tratamos de endogenizar un poco el cambio tecnológico, luego decimos, bueno, ¿qué pasa si variamos supuestos? Y así nos la vamos a pasar prácticamente todo el curso, como cambiándole cosas al esquema básico, que es el modelo de Solow. Obviamente hay algunos modelos en donde ya los cambios o las adiciones que se hacen son tan grandes que ya no parece el modelo de Solow, sino que parece otro modelo, pero en el fondo lo que uno tiene es un modelo macrodinámico que es el modelo de Solow, y empieza a cambiarle supuestos y supuestos hasta que ya, digamos, le cuelga tantas luces y tantas bolitas al arbolito de Navidad básico, que es el modelo de Solow, que ya no parece el arbolito de Navidad original. Pero al principio, por lo menos el primer mes de clase, va a ser prácticamente el mismo modelo y ustedes van a aprender un poco a manipularlo al derecho y al revés. Entonces, el primer bloque que... números normales. Lo primero de lo que partimos, como les dije antes, es la función de producción. Vamos a caracterizar la función de producción de esta economía o la tecnología de producción del bien final. Estos dos términos, función de producción o tecnología de producción del bien final, yo los voy a usar perfectamente como sinónimos a lo largo del curso. Entonces vamos a partir de una tecnología de producción del bien final, donde tenemos
una función de producción que depende del capital físico, no va a tener capital humano, y del trabajo. Ahorita hacemos unos supuestos sobre AT y LT en la versión sencilla. Y vamos a suponer las siguientes, vamos a caracterizar cómo se comporta, por lo menos en su forma genérica. Luego les muestro que una Cobb-Douglas, o les dejo como una inquietud de cómo una Cobb-Douglas cumple todo lo que vamos a decir ahorita. Esa función de producción cumple las siguientes condiciones. Y no son condiciones inocuas, es decir, ninguna de las condiciones que voy a escribir ahorita, de la 1 a la 5, creo que son 5, es inocua. Es decir, si cambiamos alguna, el modelo cambia radicalmente. Entonces, cada una importa e importa por sí sola. La primera condición es que, voy a escribirla si quieren en dos partes, f de 0, 0 es igual a 0. Es decir, sin capital y sin trabajo no hay producto. Obvio. Vale. Esta es distinta. F de kt, 0 va a ser igual a f de 0, lt. Es decir, los dos factores de producción son esenciales para producir el bien final. Lo que dice esta segunda parte de esta condición 1 es que uno puede tener mucho capital y cero trabajo, o mucho trabajo y cero capital, y ahí no tiene producto. O en español, los dos factores de producción son esenciales para producir el bien final. Es decir, no vamos a asumir cuál función de producción puede que ustedes conozcan o que hayan visto en cursos de micro o en otros cursos de la carrera. Esto no es cierto. ¿Recuerdan alguna que hayan visto? Complementos. No, hay una Es- función de... Nunca han oído hablar de una función de producción Leontief. Una sí, Leontief. Que es YT igual al mínimo entre KT y LT. Bueno, o el máximo, lo que sea. Esa función no cumple esto. Entonces no vamos a asumir una función de producción Leontief. Podemos asumir una Cobb-Douglas, una CS, etc. Pero no una Leontief. Esto es un paréntesis. Eso antes se hacía en los cursos de crecimiento económico. Yo creo que eso ya está mandado a recoger. El modelo con el que se arrancaban algunos cursos de crecimiento económico era el modelo de una cosa que se llama el modelo de Harrod-Domar, que es el modelo de solo con una función de producción Leontief, pero eso ya está mandado a recoger. Eso no tiene, digamos, no tiene ninguna validez empírica, nunca hubo, digamos, desarrollos de ese modelo, pero existe un modelo que se llama el modelo de crecimiento de Harrod-Domar, los economistas que asumieron una función de producción Leontief y no cumpliría estas condiciones. Pero eso es un paréntesis, eso no se preocupen por eso. Segundo, la segunda condición que debe cumplir esa función de producción es que es creciente en cada uno de los factores de producción. Bueno, o en otras palabras, lo que estamos diciendo acá es que de f de k es mayor que 0 y de f de l, f sub l, es mayor que 0. Es decir, en tanto no aumente cualquiera de los dos factores de producción, dado el otro constante, la producción va a aumentar, ¿vale? La tercera quiere decir que ese aumento es marginalmente decreciente. Que lo que quiere decir es que la segunda derivada
se escribe así o no. Es negativa, la segunda derivada de la función de producción. Es decir, la segunda condición dice, en tanto se aumenten los factores en tanto en el margen se aumenten los factores de producción, dado el otro factor de producción constante, el producto agregado aumenta. Pero aumenta, y eso es lo que dice la tercera condición, cada vez menos. ¿Vale? Los rendimientos marginales a los incrementos o a la acumulación de capital físico o a los incrementos en el trabajo son decrecientes. Aumentan, pero son decrecientes. Cada vez son más pequeños. La cuarta condición que vamos a imponer sobre la función de producción es que es homogénea de grado 1. Que recuerden que lo que dice la homogeneidad de grado 1 es que si nosotros tenemos una función de producción de este estilo, tenemos una función de producción que depende del capital y el trabajo y aumentamos, ahí sí los dos factores, esto es distinto, fíjense que esto es, si los rendimientos son constantes a escala, es distinto a decir que los rendimientos marginales son crecientes, constantes, lo que sea, ¿vale? Son dos cosas diferentes y ahorita lo escribo. Si aumentamos los dos factores de producción por un factor lambda, puede ser si los duplicamos, si los triplicamos, a lambda le podemos dar el valor que queramos, el producto agregado a la economía se nos multiplica exactamente por ese factor lambda. Recuerden, y esto es un paréntesis, que si por ejemplo la función de producción fuera de un grado, tuviera un grado de homogeneidad menor que 1, si uno aumenta los dos factores de producción en lambda, el producto agregado le aumenta menos que lambda, y si tuviéramos rendimientos crecientes a escala, querría decir que si aumentamos los dos factores de producción en un factor lambda, el producto agregado se nos aumenta en un factor más que proporcional al lambda, ¿vale? Pero vamos a asumir que la función de producción es homogénea de grado 1, que lo que quiere decir en español es que si duplicamos los dos factores de producción, el producto agregado se nos duplica. Si lo dividimos a la mitad los dos factores de producción, el producto agregado se nos divide a la mitad. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos asumiendo. Y esto, en términos económicos, ya les dije en términos matemáticos, en español, y en términos económicos, lo que estamos diciendo es que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala. Y esta tercera condición, esto lo hago a propósito, esta tercera condición en términos económicos lo que dice es que los rendimientos marginales son, bueno, si quieren, la segunda es rendimientos marginales positivos. Y la tercera dice rendimientos marginales decrecientes. Es decir, positivos, pero cada vez menores. Fíjense que estas tres cosas, rendimientos marginales positivos, rendimientos marginales decrecientes y rendimientos constantes a escala, son tres cosas radicalmente diferentes. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta sobre eso? Aquí, en este tema les anticipo que se cometen muchos errores en talleres o en exámenes. ¿Hay alguna pregunta sobre la diferencia entre que los rendimientos marginales sean positivos, que sean decrecientes o que los rendimientos sean constantes de escala o para todos es súper claro esto? Sí, a mí me gustaría saber cuál es la intuición económica detrás de que los rendimientos marginales a escala sean constantes y no decrecientes, dado que los rendimientos marginales individualmente son decrecientes. Creo que uno a través de la carrera lo ve varias veces matemáticas. Usted aquí me combinó dos cosas. Usted me habló de marginales a escala. Eso no existe. Marginales a escala no existe. Qué pena, la función de los rendimientos, por dicho, ¿por qué es homogénea de grado 1? Porque los rendimientos son constantes a escala.
No, Sí, igual. es un supuesto que estamos haciendo. No es que estemos afirmando que empíricamente los rendimientos a escala son constantes. Es un supuesto que estamos haciendo en el modelo. Si tuviéramos rendimientos, y déjeme darle mi opinión sobre, por ejemplo, asumir rendimientos marginales, rendimientos crecientes a escala. Eso es como ganarse el Tour de Francia con una carrera, con una bicicleta con motor. Obviamente, si usted asume, digamos, uno en los modelos, uno tiene que ser, hay dos cosas como sagradas, digamos, en los modelos económicos. Uno es, eso no tiene nada, pues, o va a tener algo que ver más adelante. Estoy haciendo un paréntesis, esto no es del modelo de Solow ni del modelo tal, es una cosa más de economía en general. Hay dos cosas como sagradas en la modelación económica. Uno, con las preferencias uno no se mete. Es decir, las preferencias, la función de utilidad depende del consumo y si acaso del ocio. Y del ocio, si quieren metámoslo del ocio, el tiempo libre de las personas. Y más allá de eso, si usted, por ejemplo, escribe un modelo de por qué a la gente le gusta comprarse, no sé, un Ferrari, y asume que en la función de utilidad, de entrada asume que la utilidad que le da a una persona comprarse un Ferrari vis-a-vis un Porsche es mayor, pues es tautológico lo que está explicando, pues está asumiendo desde las preferencias que hace, entonces no tiene nada que explicar, ¿vale? Uno debería derivar que la gente quiere un Ferrari por otras condiciones distintas, no meterlo directamente en la función de utilidad. Eh, en otras palabras, hay una frase en latín que dice básicamente, con los gustos uno no se mete, con las en términos económicos, con las preferencias uno no se mete, ¿vale? La otra cosa que ahí sí tiene que ver con la pregunta que usted está haciendo es, nosotros vamos a asumir que la función de producción tiene retornos constantes a escala, porque si asumiéramos que los retornos son crecientes a escala, estaríamos de alguna manera comprando el resultado desde el principio. Si usted duplica los factores de producción o los triplica, el producto agregado más que se le duplica o más que se le triplica. Ahí entonces uno queda con una explicación de alguna manera insatisfactoria, casi que por construcción está generando crecimiento económico, por un supuesto que está haciendo. Entonces, lo más estándar en la literatura de crecimiento económico, de macrodinámica, etcétera, es asumir que la función de producción tiene retornos constantes a escala. Tiene una pregunta, ¿en qué caso, si alguien me responde esto, ojalá empiecen a participar más personas, si no quieren no importa, pero ojalá empiecen a participar más personas. Si me responden esta pregunta, están entendiendo en qué caso, es decir, en una función de producción con cuántos factores de producción podríamos estar hablando de lo mismo, en marginales y en constantes a escala. ¿Por qué la distinción acá de rendimientos constantes a escala de rendimientos marginales, constantes o decrecientes o crecientes o lo que sea? ¿Por qué la distinción? Porque tenemos cuántos factores de producción. Porque tenemos dos factores de producción, ¿no? Si tuviéramos solo uno sería lo mismo. Sería lo mismo y decir que si tuviéramos un solo factor de producción y retornos marginales decrecientes, no podemos luego decir en el supuesto 4 que los rendimientos son constantes a escala. Es imposible, es una imposibilidad, ¿vale? Es porque tenemos dos factores de producción que tenemos diferencias entre el supuesto 2 y 3 con el supuesto 4. En el supuesto 2 y 3 lo que estamos haciendo es dejando el trabajo quieto y preguntándonos cómo cambian el margen, el producto cuando cambia el capital, o dejando el capital quieto y preguntándonos cómo cambia el producto en el margen cuando cambia el trabajo. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo en el supuesto 2 y 3. Entonces, la respuesta es, cambia positivamente, aumenta, pero cada vez menos. Entonces, positivamente supuesto 2, pero cada vez menos supuesto 3. En el punto 4, fíjense que lo que estamos haciendo no es aumentando uno y dejando el otro quieto. Lo que estamos haciendo es aumentando las dos cosas al mismo tiempo en la misma proporción, una proporción lambda. Y preguntándonos en cuánto cambia el producto agregado a la economía. Y estamos asumiendo que cambia exactamente en lo mismo en lo que cambian los dos factores, en lo que estamos variando los dos factores de producción. A la mitad o al doble o al triple o multiplicados por 100 veces o por 1.1 veces, lo que sea, ¿vale? Y estamos haciendo estos supuestos. ¿Por qué no asumimos retornos crecientes a escala? Cualquier modelo de crecimiento que parta de que hay rendimientos crecientes a escala, pues es como, digamos, casi que tautológicamente explicar que hay crecimiento económico.
Digamos, sería una explicación bastante poco científica, si quieren verlo así. Lo más estándar en la literatura es asumir la homogeneidad de grado 1, es decir, que hay retornos constantes a escala, que en español significa que cuando los dos factores de producción se aumentan en una proporción lambda, cambia en una proporción lambda, el producto agregado cambia en exactamente esa misma proporción lambda, ni más ni menos, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. Y hay cortico, Daniel, ¿por qué no decrecientes a escala, por ejemplo? Ya sabemos por qué creciente a escala no, y es un poquito más evidente, pero decreciente a escala, ¿por qué no? Digamos, ese se podría asumir, pero uno no podría resolver los modelos analíticamente. Le va a quedar más claro más adelante. Yo entiendo perfectamente su pregunta, le va a quedar claro un poco más adelante. ¿Por qué le digo que no podríamos resolver el modelo analítico? No es tan fácil resolver los modelos analíticamente, es decir, con papel y lápiz. Listo. Ahorita, más adelante, creo que le va a quedar claro. Espero acordarme y decirle, Mateo, usted hizo tal pregunta en la tercera clase y es acá el punto. Creo que en esta no, en esta no, en esta sí, en este modelo sí, creo que sí alcanzo a decirle por qué. No sé si alcancemos hoy. Daniel, El quinto y último supuesto que vamos a hacer es que se satisfacen unas condiciones de borde. Daniel, Adelante. no sé si fue porque me perdí en la explicación, pero no es, bueno, si entendí mal, pero no es contradictorio que sean marginalmente decrecientes y que sean homogeneidades de grado 1, No, no. porque eso Esas son las significaría que la preguntas que yo segunda le... derivada es, No, o sea, esas si son es las preguntas que elevado yo a la 1, ¿cómo hace necesito. la derivada para salir negativa? Esas son las preguntas que yo necesito que hagan, digamos, cuando yo le respondo no y radical, no es que la pregunta sea, les pido el favor que hagan ese tipo de preguntas cuando las tengan, es súper importante. Fíjese que lo que estamos haciendo en el supuesto 2 y 3 es dejar uno de los dos factores quietos y en el margen cambiar el otro y preguntarnos cómo cambia el producto agregado a la economía. Por ahora estamos en el producto agregado. Y la respuesta es cambia positivamente, pero en el punto 3 cada vez menos. ¿Vale? Eso es distinto a decir si cambiamos al mismo tiempo los dos factores de producción, si los multiplicamos por un factor lambda. Por eso es que les estaba diciendo ahorita en los últimos 3 o 4 minutos que es muy distinto hablar de rendimientos marginales que hablar de rendimientos a escala. Marginales es, deje un factor quieto, cambie el otro y pregúntese cómo cambia el producto agregado. A escala significa cambie los dos al tiempo y pregúntese cómo cambia el producto agregado. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? ¿Para todos está claro eso, esa distinción? Bueno, entonces supongo que sí. El quinto supuesto, entonces, esa función de producción satisface unas condiciones de borde o condiciones de nada. Que lo que dice esas condiciones de nada es lo siguiente, que el límite, cuando el capital tiende a cero, de la productividad marginal del capital es infinito. El límite, cuando el trabajo tiende a cero, de la productividad marginal del trabajo es infinito. El límite, cuando el capital tiende a infinito, de la productividad marginal del capital es igual a cero. Y el límite, cuando el trabajo tiende a infinito, de la productividad marginal del trabajo es cero. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Dado, si quieren, enfoquémonos en esta primera. En la primera, el límite cuando el capital tiende a cero, la productividad marginal del capital es infinito. Entonces, dado un nivel de trabajo, si tenemos 0 unidades de capital, la pendiente de la función de producción va a ser infinita en la primera unidad de capital. Y cuando el capital, y pasémonos a la de abajo, cuando el capital es muy grande, demasiado grande, y añadimos más capital, en el margen ese capital es poco lo que añade, o cero en el límite. Y lo mismo con el trabajo, ¿vale? Las condiciones 1, 2, 3 y 5 se pueden resumir en la siguiente gráfica. Se pueden ver gráficamente, así. Hagámoslo en el capital.
Daniel, qué pena. Claro, dale. ¿Podrías repetir la intuición de la condición 5, que no me quedó muy claro como lo de los límites, porfa? En la condición 5, básicamente lo que tenemos es que en la primera, límite cuando el capital tiende a cero de la productividad marginal del capital es infinito. Lo que quiere decir eso básicamente es que tú tienes un nivel de trabajo y tienes 0 unidades de capital. Cuando pasas de 0 a epsilon unidades de capital, el cambio marginal en la producción es infinito. No el cambio en la producción, sino el cambio marginal en la producción es infinito. Si quieres con la gráfica, Catalina, te va a quedar un poquito más claro, ¿vale? Listo, gracias. Lo que estamos, si no me dices, ¿vale? Lo que estamos diciendo básicamente es que esta tecnología de producción, por lo menos las condiciones 1, 2, 3 y 5, la 4 no se ve gráficamente, pero la 1, 2, 3 y 5, básicamente lo que dicen es que la función de producción es así. Fíjense que la condición, esto es para, obviamente esta gráfica la estamos haciendo para un nivel de mayor que 0 y dado, ¿no? Entonces la condición 1 lo que dice es con 0 capital, independiente de que el trabajo sea muy grande, no va a haber producto. Es decir, estamos parados sobre, esperen a ver si lo puedo poner de colores, en este punto. ¿Listo? La segunda condición nos dice que en tanto aumentamos el capital, el producto va a ser cada vez más grande. Eso es cierto. La tercera condición lo que nos dice es que ese cambio en ese producto marginal o ese cambio en el margen del producto conforme aumentamos el capital es cada vez más pequeño. Es positivo, pero cada vez más pequeño. En otras palabras, la pendiente de esa curva va decreciendo. Y la cuarta condición se refiere, ahí está lo que te estoy diciendo, Catalina, que la gráfica te puede ayudar a responder. La cuarta, la condición 5, la condición 5, lo que nos está hablando es de la pendiente de esta función en los bordes. Fíjense que la pendiente es infinita cuando el capital tiende a 0 y es 0 cuando el capital tiende a infinito. ¿Vale? Si esas dos cosas las cambia, perdón, si cualquiera de estas supuestos sobre la función de producción lo cambiamos, el modelo cambia radicalmente. Y eso es un ejercicio que a mí me gusta poner o en talleres o en exámenes, etcétera. Decirles, supongan el modelo de Sol con esta tecnología de producción del bien final, el supuesto keynesiano de ahorro de los agentes, que ahorita lo vamos a ver, economía cerrada y sin gobierno, que ahorita lo vamos a ver, todas las cosas. Y cambien tal supuesto de la función de producción. ¿Cómo se comporta el modelo? Entonces es hacerle la álgebra a ese modelo, pero con un cambio en el supuesto. Y se van a dar cuenta, ustedes en un ejercicio o en un parcial o en el examen final, lo que sea, que estos supuestos no son inocuos. Es decir, cada uno importa por sí solo y cambia radicalmente las predicciones. Pueden llegar a cambiar radicalmente las predicciones del modelo si cambiamos cualquiera de estos supuestos. O sea, ninguno, de alguna manera, al decir que no son inocuos, les estoy diciendo que ninguno sobra. Ninguno es como por pedantería que lo estamos poniendo. ¿Vale? Daniel, yo Los tengo una pregunta. supuestos son Ah, inocuos. Adelante. perdón. Yo voy a hacer una pregunta y es que las condiciones 2 y 3 y la 5 no son como, o sea, no explican lo mismo. O sea, al fin y al cabo, no sé, estaba pensando como en algún ejemplo que pudiera cumplir con la quinta condición sin cumplir con la segunda y la tercera y como que no encontré alguno Mire que o usted puede viceversa. tener, déjeme, ahí en mis notas me toca a veces hacer paréntesis porque responden a preguntas, ¿vale? No son parte del modelo, sino que responden a preguntas. Suponga esto, suponga esta función de producción. ¿Cómo diablos pongo paréntesis? Un paréntesis acá. Supongo que la función de producción, ahora borro esto, ¿vale? Solo es para responderle su pregunta, Felipe. Supongo que tenemos una función de producción así. Así. No sé si alcanzan a ver, pues, pues obvio que alcanzan a ver la pantalla, pero fíjense que acá, ¿cuál condición no se cumple?
Felipe, ¿cuál condición no se cumple? Pues yo diría que cuando el límite tiende a cero, cuando k te tiende a cero, el límite tiende a infinito. Ese no se No tiende a cumpliría. infinito acá, porque fíjense que acá, Ujú. esa pendiente que pinté arriba de naranja, fíjense que esta pendiente es esta, no es infinita, ¿vale? Ok, ok. Y si se da cuenta que cumple los supuestos 2 y 3, 2 Sí, y sí, 3, sí. ¿sí? Entonces fíjense que no son iguales, ¿sí? De una ya entendí. O suponga esta, por ejemplo. Ahorita borro esto, ¿vale? Suponga esta. Y esto se le vuelve acá se le vuelve una línea recta. Acá se cumple la condición de nada en el borde inferior, pero el límite cuando el capital, esto se vuelve, no, esto sí no sé si lo alcanzan a ver, esto se vuelve una línea recta, que es un modelo interesante por sí solo. Yo a veces lo pongo en algún examen este modelo así, ¿vale? Acá se cumple que hay rendimientos marginales positivos, decrecientes, pero de cierto nivel de capital en adelante ya no son decrecientes, sino constantes. No se cumple la condición de borde, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces no dicen lo mismo. Le puse esos ejemplos para que se den cuenta que no dicen lo mismo, ¿vale? Voy a borrar esto. Daniel, Adelante. y porque es una condición necesaria que cuando el límite se aproxime a cero, la variable es infinita. No. Ojo, les pido que Qué pena, la derivada sea igual a infinito. Qué pena, cuando ahí el me faltó capital precisar. tiende a cero, el límite de la derivada es igual a infinito, y cuando el capital tiende a infinito, el límite de la derivada es cero, ¿vale? Ojo con los términos, yo soy súper jodón con eso. Que los términos sean estén bien dichos, porque si no, no estamos, nos toca hablar bien, nos toca en español decir bien las cosas. Entonces, reformulando la Sí, pregunta, que es ¿por qué es importante que el límite de la derivada cuando la variable tiende a cero sea igual a infinito? esa es una muy buena pregunta. Se las explico cuando terminemos de ver esta versión del modelo, ¿vale? Hay preguntas que me toca decir, esperen y verán que si se viola eso, no, el modelo puede no comportarse como estamos diciendo que se comporta. Pero nos toca esperar a desarrollar el modelo para responderle esa pregunta. Si se la respondo acá, me van a decir, y está relacionado con una cosa que les iba a decir. Si se la respondo acá, no van a entender nada, absolutamente nada, porque no he puesto el resto del modelo en el tablero. Pero tiene que ver con una cosa. Estas condiciones, eso sí se los anticipo y se los acepto, estas condiciones son extremas. Es decir, las podemos suavizar y las condiciones tienen que ser menos extremas. Pero después me van a entender lo que les estoy diciendo, ¿vale? Porque no les he puesto todo el modelo, entonces todavía no hemos cerrado el modelo, entonces no me entienden si les digo. Pero les anticipo que estas condiciones son bastante extremas. En el fondo, si nos vamos con estas condiciones, bajo cualquier circunstancia nos aseguramos que el modelo se comporta como se comporta. Pero van a ver que uno no tiene que ser tan estricto en estas condiciones, uno tiene que poner unos límites con ciertos parámetros y ya, ¿vale? Bueno, entonces la función ese es el primer bloque, recuerden. Aquí el primer bloque, estamos asumiendo, el primer bloque caracteriza la función de producción. ¿Listo? Dice, ¿cómo se mueve la función de producción? Cuando cambiamos una cosa, cuando una cosa es cero, cuando las dos cosas son cero, cuando en el margen cuánto cambia el producto, cuando un factor crece, el otro se mantiene constante, la segunda derivada, las condiciones, en los bordes, cómo se comporta la función, etcétera, etcétera, ¿vale? Fíjense que si uno parte de una función de producción, si yo parara acá y les preguntara qué sigue, y mi pregunta fundamental, yo les digo, a lo que queremos llegar, voy a hacer acá ahorita borro esto, pongámoslo así, a lo que queremos llegar es a la tasa de crecimiento en el corto y especialmente en el largo plazo de, pucha, me quedó feo esto, del producto por trabajador.
Si yo les digo a lo que queremos llegar en todos los modelos, en todos los modelos, eso sí se cumple para todos los modelos. A lo que queremos llegar es a qué tasa crece el producto por trabajador de esta economía, ¿vale? Si yo les digo eso, ¿con qué deberíamos seguir en términos de las cosas que tenemos que caracterizar? Ya caracterizamos la función de producción, F, si quieren. ¿Qué seguiría? A juicio de ustedes, ¿qué seguiría? ¿Qué más tenemos que hacer? Pues transformar la función a una función, pues como dividirla entre L. En L, sí, vale, vale. Pero ¿qué más? Eso es cierto, Felipe, pero ¿qué más tenemos que hacer? Si nosotros ya sabemos cómo cambia la función de producción cuando cambiamos K solamente, cuando cambiamos L solamente, cómo es el cambio marginal, cómo es los cambios a escala, es decir, cuando cambiamos las dos cosas, cómo se comporta en el borde, etcétera. ¿Qué tenemos que caracterizar? Opuesto en el... John Santiago, estás diciendo algo, pero es que no alcanzo a leer, qué pena, qué pena. Abra el micrófono, por favor, y diga. Si yo, Eh, si yo- si yo Daniel, les digo, por ejemplo, vamos a caracterizar, vamos a escribir un modelo, ¿quién iba a hablar? Adelante, adelante. Creo que Juan David. no, pues, complementando, pues yo estoy de acuerdo un poco con Mateo en el sentido de que si vamos a hablar del PIB per cápita, pues tendríamos que trabajar por el otro lado. Si ya dijimos cómo es la función de producción, pues sería como decir más o menos los trabajadores, como modelar al trabajador o algo así, no sé. No, de acuerdo, total, total. Tenemos que saber tenemos que pasarnos no del producto agregado al producto per cápita, eso es cierto. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Si, puesto en paralelo, si quieren. Si nosotros tuviéramos que escribir un modelo económico de qué tan bueno es un equipo de fútbol, y uno dice que la medida, digamos, de calidad de un equipo de fútbol es una función de cada uno de sus jugadores y de una eficiencia con la cual se combinan esos jugadores para producir partidos ganados, que es al final lo que mide la eficiencia de un equipo de fútbol. Y eso es el técnico, que es el AT, la eficiencia con la cual se combinan los 11 tipos que meten en el campo, o las 11 personas que están en el campo, perdón, para producir juegos ganados. Número de goles a favor, en contra, partidos ganados, etcétera, etcétera. Y yo les digo, ya sabemos cómo cambia la calidad de ese equipo, medido por partidos ganados o torneos ganados, lo que sea. Ya sabemos cómo cambia cuando cambiamos la calidad de cada uno de los jugadores y dejamos la de los otros 10 quieta, cuando cambiamos la de los 11 al tiempo, cuando cambiamos lo del técnico todavía no, el AT no lo hemos cambiado. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que decir? Acá. Pues tal vez contrastarlo con los demás equipos, ¿no? No, porque aquí no estamos en teoría de juegos. Vale, 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 vale. Es un buen punto. Les puse un ejemplo de Profe, teoría de juegos, pero vale, está bien su respuesta, Camilo. eh, No estamos en teoría de juegos, pero tiene toda la razón. En teoría de juegos tendríamos que decir, bueno, ¿y los otros equipos qué? Acá, fíjense que lo que tenemos es esta función de producción inicial. Partimos de esta función de producción que está en este recuadro. Ya dijimos cómo se comporta esa función de producción cuando cambiamos K solamente, cuando cambiamos L solamente, cuando cambiamos los dos al tiempo, cómo funcionan los bordes. A lo que quiero llegar, o lo que quería que ustedes me respondieran era, lo siguiente que hay que caracterizar es cómo cambia A, cómo cambia K y cómo cambia L. Ya sabemos cómo cambia Y cuando cambia A, K y L, ¿vale? Lo que no sabemos todavía es cómo cambia K, cómo cambia L y cómo cambia A en el tiempo. Y eso es lo que vamos a caracterizar ahorita. Pues vamos a suponer que la función dinámica de acumulación de capital es decir,
aquí hay un tema, un paréntesis de notación. Si tenemos una variable, esto es a lo largo del curso, lo vamos a hacer así. Si tenemos una variable xt que cambia en el tiempo, vamos a denominar x punto de t como la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Vale? Es el cambio en el tiempo de una variable que cambia en el tiempo. ¿Vale? Valga la redundancia. Entonces, este es un paréntesis. La función dinámica de acumulación de capital nos dice que el cambio neto en el stock de capital, es decir, cómo cambia el capital cuando cambia el tiempo, es igual a la inversión menos un parámetro de depreciación delta por el stock de capital. Donde K punto es el cambio neto. Neto, cuando digo la palabra neto, es neto de depreciación, obviamente. Cambio neto en el stock de capital. Y T es la inversión de la economía. Inversión en capital físico. Delta es un parámetro que está entre 0 y 1. Es mayor que 0 y menor que 1. Es la tasa de depreciación y es la tasa de depreciación. ¿Vale? Entonces, fíjense que lo que está diciendo esta función dinámica de acumulación de capital esto es una identidad macro básica, ya no estática como y igual a c más i más y más x menos m, sino es la identidad macro dinámica básica, que es que el cambio neto en el stock de capital es cuánto capital nuevo se mete en la economía, es decir, la inversión, menos cuánto sale producto de la depreciación del desgaste físico del capital. Donde vamos a suponer, en muchos modelos, a veces hacemos delta igual a 0, pero vamos a suponer que puede existir una tasa positiva de depreciación, que es el desgaste físico del capital. En cada periodo del tiempo, simplemente por el paso del tiempo, el capital se va desgastando, se va oxidando, se va dañando, etcétera, y se destruye cierto capital producto del desgaste físico, ¿vale? Entonces, el cambio neto en el stock de capital, que es K punto. Bueno, ya lo escribí arriba, perdón, para que lo vuelva a escribir. El cambio neto en el stock de capital es igual a cuánto capital se mete en la economía en cada periodo del tiempo. Esto es cuánto se mete, I sub T, es cuánta inversión en nuevo capital físico hay, y delta por KT es cuánto sale. Déjenme escribirlo así, perdónenme para que quede mejor. Daniel, una pregunta, ese Déjenme parámetro, terminar esto, Simón, y ya voy con lo suyo, ¿vale? Esto es cuánto capital nuevo entra. Y esto es cuánto capital sale. Entonces, básicamente, lo que entra menos lo que sale, pues es el cambio neto en el stock de capital. No es el stock de capital, sino es el cambio neto en el stock de capital. Eso es muy importante que lo entiendan. Ahora sí, ¿quién estaba haciendo una pregunta? yo le quería preguntar si ese parámetro delta era exógeno o endógeno. Perdóneme. Quería preguntar si ese parámetro delta era exógeno o endógeno. Exógeno. Es un parámetro que se asume exógeno. Uno Ok. puede endogenizar algunos parámetros y puede decir que depende, por ejemplo, de la inversión, pero no lo vamos a hacer. Yo tengo, hay algún examen que tiene que endogeniza la depreciación del capital. Pero vamos a asumirlo por ahora exógeno. Uno puede variar ese supuesto y decir, bueno, ¿qué pasa si las empresas, las firmas o los trabajadores o quien sea en la economía puede invertir en que la depreciación del capital sea menor? No sé, haciéndole más mantenimiento al capital, lo que sea. Imagínense mil cosas. O si asume, por ejemplo, actos terroristas como destrucción del capital y la economía invierte en proteger el capital, etcétera, etcétera, ¿vale? El primer trabajo que yo hice académico fue sobre eso, exactamente. Endogenizando, digamos, la tasa de destrucción del capital producto de acciones criminales en la tasa de depreciación. Pero, digamos, es un trabajo súper sencillo, no tiene mayor dificultad. ¿Hay alguna otra, había otra pregunta o no? ¿No? Vale. Entonces, fíjense, ya con esto voy a parar.
El cambio neto en el stock de capital, por definición, por eso esto es una identidad, esto es una definición, esto no es una derivación matemática del modelo o un resultado del modelo. Esto es una identidad macro, no estática, sino dinámica. Acuérdense que la identidad macro, estática, en este curso, en micro, en macro, en cualquier curso, es el producto es igual al consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, más las importaciones. Si la economía es cerrada y no hay gobierno, pues Y igual a C más I, al consumo más la inversión, ¿vale? Esto es una identidad macro, pero dinámica. Es decir, es una definición del cambio neto en el stock de capital. Y el cambio neto en el stock de capital es cuánto nuevo capital se está metiendo a la economía, producto de las decisiones de inversión y ahorro de los agentes, y cuánto capital sale. La diferencia entre esas dos cosas, pues nos va a dar el cambio neto en el stock de capital. Fíjense que, ojo con esto, porque siempre, constantemente se comete el error. Una cosa es K y otra cosa es K punto. K punto es el cambio, el cambio neto en el stock de capital. Si la depreciación fuera cero, si el parámetro delta fuera cero, es un parámetro por ahora exógeno, por ahora y casi siempre, en casi todos los modelos son, simplemente es hay un modelo, una pregunta en algún examen producto del trabajo que yo hice en algún momento que dice que se puede endogenizar, pero eso no tiene mucho misterio. Casi siempre se asume exógeno el parámetro de depreciación. Es un tema que le corresponde mucho más a los ingenieros que a los economistas. Entonces, si el parámetro de depreciación fuera cero, el cambio neto y el bruto serían iguales. Pero como la depreciación vamos a asumir que es mayor que 0 y menor que 1, entonces el cambio neto es menor que el cambio bruto. El cambio bruto es IT y el cambio neto es IT menos delta por KT, ¿vale? Y esto es una identidad macrodinámica. Daniel, el stock de capital sí se maneja pues como en el agregado, también se maneja pues por trabajador. No, que siempre, ahorita por ahora estamos definiendo las cosas en agregado, pero a todo Ok. nos vamos a tener que pasar a lo per cápita. Y esos cambios a lo per cápita a veces implican truquitos matemáticos, pasitos matemáticos sencillos, que lo vamos a ver más adelante. Esa pregunta suya es buena porque es una de las complicacioncitas matemáticas que vamos a tener en el curso. Pasarnos de las variables agregadas a las per cápita, que no es tan fácil a veces, ¿vale? Entonces, para cerrar, para terminar ya, hay una cosa muy importante que les ayuda a ustedes mucho a entender los modelos, y es siempre pensar si estamos hablando de variables stock o variables flujo, ¿vale? ¿El capital es un stock o un flujo? Stock, ¿no? Es un stock. ¿Y la inversión es un stock o un flujo? Flujo, ¿no? ¿Ah? Es Es flujo. un flujo, Un Es flujo. un flujo. ¿El consumo es stock o es flujo? flujo, ¿no? Flujo. Y les iba a preguntar por otra. ¿El producto es flujo o es stock? El producto agregado. ¿Flujo? Es flujo también, exactamente. Están todos, creo que lo tienen claros, ¿vale? Vale. Siempre piensen, y cuando no tengan claro, siempre es súper importante saber si estamos hablando de una variable stock o una variable flujo. ¿Vale? Es súper importante. Los trabajadores, ¿LT es un stock o un flujo? Un stock. Un stock de trabajadores, el número total de trabajadores, ¿vale? Que están vivos en cierto momento del tiempo. Obviamente hay gente que muere y hay gente que nace, etcétera, etcétera, ¿vale? Paremos acá y retomo a partir de este punto. Lo que hago siempre en las clases es, les hago un resumen de a veces 3 minutos, a veces 5, a veces me voy a un poquito más de lo que habíamos hecho la clase pasada y de ahí sigo adelante, ¿vale? Entonces, a menos que haya alguna pregunta, alguna última pregunta. Pues yo tengo un par de preguntas que no necesariamente están relacionadas con lo que vemos hoy. No sé si lo quieran escuchar el resto de personas de la llamada. Pero la primera es, ¿por qué los modelos suelen concentrarse tanto en capital y no, por ejemplo, en el número de trabajadores que hay? Cuando digamos que, por ejemplo, a raíz de la pandemia, podría decir que es una variable que, dadas ciertas circunstancias, también cambia de forma drástica.
y puede tener implicaciones en el crecimiento. No, si hay modelos que se preocupan por eso, si hay modelos que se preocupan digamos, hay modelos sobre, por ejemplo, yo trabajé con un profesor que escribió, digamos, hizo algo sobre la peste negra eso fue en 1340, creo, 1200, es que no me acuerdo bien, qué pena, yo no soy muy bueno en historia, en Europa, que acabó, no sé, con un porcentaje altísimo de la población de los países europeos. Y sí tiene implicaciones, obviamente sí tiene implicaciones. Eh, pero digamos, no es como motor de crecimiento, digamos, el número total de trabajadores, no hay casi modelos que digan, que de alguna manera digan que el stock de trabajadores, el número de trabajadores no calificados sea una fuente de crecimiento económico. Contrario a capital humano, que sí hay muchos modelos de crecimiento, eso con énfasis en la acumulación de capital humano, en años de educación, años de experiencia en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí es importante. ¿Listo? Me gustaría hacer otra pregunta conectada con esa y es acerca de un argumento que he escuchado en algunas ocasiones que me gustaría ver si es mito o no a priori antes de ver los distintos modelos. Y, por ejemplo, cuando se discute sobre el crecimiento económico que tuvo Estados Unidos durante el periodo de Donald Trump, digamos que 2019, después de que ya estuvieran cifras cercanas al pleno empleo, se menciona o he escuchado que se menciona en reiteradas ocasiones que el crecimiento no fue tan grande como el que el mismo hombre planteaba que iba a haber por la proximidad al pleno empleo. Es decir, porque casi que se utilizó el total de la mano de obra y el argumento que se plantea es, pues ya no había más trabajadores y por eso no pudo crecer a mayores tasas la economía. ¿Qué tan cierto es ese argumento antes de entrar a ver los distintos modelos que vamos a estar revisando en clase? Digamos que eso quizás se vea un poquito, sea más de crecimiento a corto plazo, a mediano y largo plazo. La respuesta es esa, esas son preguntas de corto plazo. Digamos, si hubo, digamos, unos incentivos tributarios a las empresas que generaron una utilización plena de la capacidad instalada y el número de trabajadores, los temas tributarios son temas de corto plazo, como temas de política monetaria, por ejemplo, relajación de la política monetaria o expansión fiscal o recortes tributarios a empresas para que generen más empleo y eso está conectado con lo que usted dice del pleno empleo. Digamos, esos no son los temas no le estoy diciendo que esa pregunta no sea importante, le estoy diciendo es que esa pregunta no es core de este curso. El core de este curso es mirar como los temas de muy largo plazo, los motores estructurales de crecimiento económico, en el caso que usted pone de Estados Unidos o en el país que uno esté analizando. Y esos son preguntas que están mucho más relacionadas con la política tributaria o la visión económica que se tiene del rol de las tasas impositivas, especialmente las tasas impositivas sobre las empresas, si eso genera mayor crecimiento económico o y cuál es el rol sobre la desigualdad también, digamos, disminuirle los impuestos al capital, si eso puede redundar en mayor tasa de crecimiento y si es, digamos, una política que promueve la igualdad o promueve la desigualdad, etcétera. Hay un debate súper interesante, súper importante. Hace poquito, la semana pasada, yo vi una columna. Si me escriben un correo, yo trato de buscarla. Me pareció súper interesante, que es este debate, esto no tiene nada que ver con el curso, ¿vale? Es ese debate entre Piketty, Sáez, que está en Berkeley, y otros economistas que son un poco más de la escuela de Chicago, como Mankiw o otros economistas, sobre el rol de las tasas impositivas de las empresas, sobre el desempleo, la igualdad y el crecimiento económico. Pero es un debate de macro de corto plazo. La verdad es que ese es un debate de macro de corto plazo. Acá estamos hablando como de los motores estructurales de la economía, de crecimiento de muy largo plazo, no de un periodo presidencial, sino de una generación de 25, 30 años. ¿Vale? Y eso no lo cambia un presidente ni en 4 ni en 8 años. Ok, listo, pero desde tu opinión personal, ¿se podría arguir que a medida que uno se acerque al pleno empleo en el corto plazo, eh, disminuye necesariamente las tasas de crecimiento? No, Así no tenga que ver con la clase. no sé, no sé. Habría que mirar la pregunta empírica. Yo creo que es una pregunta empírica y no, digamos, la respuesta es empírica. Yo creo que no es necesariamente.
Hay, digamos, hay conjeturas teóricas y hay explicaciones teóricas, pero yo diría que al final del día la respuesta a eso es empírica. Es empírica. Si estímulos tributarios a las empresas generan mayor crecimiento y llevan a pleno empleo y si eso es sostenible en el tiempo. ¿Qué papel juega eso sobre la desigualdad? Son preguntas súper interesantes y que han generado un debate importante después de la salida del libro de Piketty, donde hay visiones distintas. Yo la semana pasada vi una columna sobre eso, con la cual entiendo estar de acuerdo, digamos, aquí cada uno es libre de tener su posición sobre esto. Al final del día son preguntas, precisamente porque son hipótesis refutables, es que son preguntas científicas, ¿no? Porque es refutable. Lo irrefutable no es científico. Listo. Entonces nos vemos el miércoles, ¿vale? Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Daniel. Daniel, yo Nos tengo vemos el otra miércoles. pregunta. Dale. Es que a mí no me queda muy claro cómo diferenciar entre las variables de stock y flujo y cuál es la utilidad de diferenciarlas. Pues como No es que realmente. sea útil o no diferenciarlas, sino que es que si digo esto va a ser políticamente incorrecto y me van a fusilar. No lo voy a decir porque después me fusilan ustedes. No, Daniel, deberías decirlo ya que se fue la, ¿Ah? deberías decirlo ya que se fue la mitad de la clase. No, una respuesta políticamente incorrecta. Políticamente incorrecta. No es que sea útil o no diferenciarlas, sino que toca diferenciarlas, porque una cosa o es stock o es flujo, no puede ser las dos cosas a la vez, ¿vale? O es stock o es flujo. Ok, listo. Ahí no hay Gracias. distinción, ahí no hay puntos medios, ¿vale? O es stock o es flujo, ¿sí? Me quedo acá. No sé si están entendiendo la cosa Daniel, correcta que yo iba a decir y yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Pues, ni para qué digo. qué pena. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta sobre la definición del cambio en el capital. ¿No sería uno menos la tasa de depreciación del capital más la inversión? No. Es la depreciación. No es uno menos la depreciación porque eso sería el stock de capital que sobreviviría el desgaste físico. Uno menos delta es lo que sobrevive. Por eso estamos restando menos delta. Sí, pero el cambio del capital no sería lo que quedó del capital del periodo pasado más lo que invirtieron. Ah, claro. O la otra forma de decirlo. Espero a ver si le entiendo lo que usted está O sea, diciendo. porque es que ahí en Déjeme ese... pasarme de tiempo continuo a tiempo discreto a ver si usted me está entendiendo. KT más 1, esto es tiempo ya no continuo sino discreto, es igual a KT más IT menos delta KT. ¿Vale? Y lo que yo le estoy diciendo es, esto me sirve a pasar de tiempo discreto a tiempo continuo, yo lo hago, esto lo cambio. KT más 1 menos KT, estoy reescribiendo, es IT menos delta KT. En tiempo, esto es en tiempo discreto, el cambio en el stock de capital. Que es igual a en tiempo continuo decir K punto. ¿Le respondí o no? Sí. Listo, esa es la respuesta. ¿Vale? Voy a borrar eso porque no es una respuesta. Lo que usted dice es cierto, pero es esto. Lo que usted dice es esto. Sí. Es perfectamente equivalente a en tiempo continuo escribir lo que escribimos arriba, ¿vale? Sí. Vale, aquí cerramos porque ya nos pasamos 5 minutos, perdónenme. Eso. Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles. Que estén bien todos. Gracias. Chao, que estén bien.